Hola, buenos días a todos y todas. Bueno, antes de nada, gracias a vosotros por habernos incluido en esta formación que aboga por la inclusividad, que es hacia donde tenemos que ir todos. Y nada, antes de nada sí que ya os voy a pedir disculpas de antemano porque ya lo había comentado, la integración sensorial es un proceso bastante complejo y en 1 hora y media lo que voy a intentar es daros pinceladas para que empecemos a poner la mirada en que las personas con trastorno del espectro autista observan el mundo de una forma distinta, sienten de una forma distinta y un poco que os suene qué es eso de la integración sensorial, qué queremos decir cuando hablamos de determinadas nomenclaturas, pero es verdad que normalmente yo estos cursos me traigo pelotas bobas y os dejo que experimentéis y que sintáis. Aquí realmente con el poquito tiempo que tenemos voy a intentar ir sobre todo a estrategias que os puedan ser efectivas en el aula y en la escuela, para que la escuela sea cada más inclusiva. Y antes de nada, bueno, sí que me gustaría deciros que el terapeuta ocupacional, porque sé que como no estamos en educación, quizá algunos de vosotros no sabéis qué labor realizamos. Somos profesionales sociosanitarios que lo que hacemos es intervenir y acompañar a la persona a lo largo de su vida, analizando las actividades de la vida diaria y el contexto y el entorno para adaptarlo. Entonces, lo que hacemos es un poco un análisis de la actividad, un análisis del contexto, que ahí en ese análisis del contexto y de la actividad vamos a analizar todas estas características sensoriales que vais a ver lo importantes que son, para luego promover la autonomía de la persona y que la persona sea cada día más autónoma en todas sus actividades de la vida diaria, como estáis observando en la imagen, que son las actividades que realizamos todos en nuestro día a día. Y vais a ver, y un poco mi objetivo es también que pongáis la mirada en que cada actividad que realizamos tiene componentes sensoriales y actúa en nuestros sistemas sensoriales. Entonces es una parte muy importante que no tenemos que olvidar, al igual que cuando hay casos determinados que, como ha dicho Patricia, la compañera anterior, hay que poner la mirada en qué función tiene la conducta. Muchas ocasiones también la conducta, los comportamientos observables son debido a una dificultad sensorial. Incluso muchas dificultades a nivel de aprendizaje también son debidos a un problema sensorial. Entonces hay que intentar ver a la persona de forma holística e intentar tener herramientas para poder observar qué es realmente lo que está ocurriendo, qué es lo que os va a facilitar dar los apoyos adecuados. Y bueno, antes de empezar sí que quería, que yo creo que esto ya lo sabéis todos los que estáis aquí, supongo que todos habéis tenido alumnos y alumnas con trastorno del espectro autista, pero por si acaso siempre me gusta hablar de desterrar un poco algunos mitos que tenemos, pues eso, que son personas incapaces de sentir o expresar afecto, que todos son genios o tienen talento o son muy inteligentes. Hombre, yo creo que todas las personas por lo general somos genios, independientemente de que tengas trastorno del espectro autista o no, y cada uno somos genios en unas determinadas cosas o se nos dan bien unas determinadas cosas, ellos igual. Que no pueden ir a colegios ordinarios. Nosotros tenemos muchísimos niños y niñas que van a colegios ordinarios, que están en las aulas TEA, otros que no están en aulas TEA y pueden. Y incluso ya tenemos niños y niñas que están en secundaria y con los apoyos adecuados y poniendo la mirada en un poco hacer la escuela inclusiva y cambiar determinados aspectos, sí que es real que pueden estar en el aula. Que no les gusta que les abracen, que no tienen intereses, son agresivos, necesitan desarrollar la atención conjunta, no aprenden por observación o imitación, que no tienen apego. Bueno, todos estos son mitos que realmente no es así. ¿Y por qué no es así? Pues porque realmente ningún niño y ninguna niña, pero aquí pongo la coletilla de con TEA, es igual que otro, pero realmente igual que ningún niño y ninguna niña. Todos somos distintos y diversos y por lo tanto no necesitamos las mismas cosas, y esto os va a pasar con vuestros alumnos y alumnas, que no van a necesitar las mismas cosas y que realmente la clave del éxito es que la forma en la que miramos es fundamental
y que si a veces cambiamos la forma en la que miramos, las cosas pueden cambiar. Entonces, un poco que tengáis eso en cuenta, que por mucha formación que hagáis, la realidad es que ninguno y ninguna es igual. Vais a coger estrategias que os van a acabar sirviendo con cada uno de ellos, pero la clave es que podáis realmente observar las características individuales de la persona y que los conozcáis, y eso va a ser lo que haga que todo funcione. Además, el hacer uso de esas características como potencialidades cambiantes a lo largo del tiempo, porque nunca van a ser iguales, todos cambiamos y nuestras características también se modifican. Tener eso en cuenta también con ellos, que también se modifican. Y sobre todo adaptar las metodologías del aula y de las formas de aprender de los diferentes y los contextos. Si adaptamos los contextos y la forma de enseñar, muchas veces las cosas cambian y son capaces de hacerlo. Y aquí sí que he puesto algo muy importante que me pareció interesante cuando lo leí, y es las personas aprenden en contextos de socialización, y es el contexto social lo que favorece la inclusión, y eso no se nos puede olvidar. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente para ser inclusivos las personas tienen que estar presentes. Y si seguimos sacando en cierto modo al alumnado con TEA de estar con el resto de la clase, no estamos haciendo ese proceso de socialización, le estamos quitando oportunidades de aprendizaje. En algunas ocasiones, quizá, teniendo en cuenta esas características individuales, tendrá que salir del aula, pero lo ideal es aspirar a que el alumno esté en el aula y que tenga esos modelos de socialización. Y yo siempre digo una cosa cuando tenemos coordinaciones con los diferentes colegios, y es que no gana solo la persona con TEA estando en un colegio ordinario o siendo incluido en la escuela, gana el resto de alumnos, porque si realmente nuestros chicos y chicas no crecen con personas con TEA, el día de mañana cuando tengan 20 años y veamos a una persona con TEA en el metro, en el dentista o en el supermercado, la mirada que vamos a poner es de qué raro, qué hace, qué extraño, pero es una cosa habitual que hace el ser humano, miedo a lo desconocido o asombro a lo desconocido. Entonces, realmente creo que la labor más importante de las escuelas, bajo mi punto de vista, es eso, empezar a cambiar el paradigma, empezar a poner la mirada en la importancia de esa socialización y que realmente el alumno participe de una forma activa y desarrolle su aprendizaje. Y ir un poco más allá de simplemente estar, sino ser, estar en la escuela pero siendo. Y para eso ya sabéis que es importante determinadas cosas como que los currículos sean flexibles, construir espacios positivos, que eso no me voy a demorar mucho más porque sé que todos lo sabéis. Y bueno, que es importante, esto sí que el otro día lo vi y yo siempre lo tengo en cuenta y creo que tiene que ver mucho también con atender a las características del alumnado. ¿Qué es importante para vosotros y vosotras en el trabajo? Es una pregunta que os lanzo. Me pasa un poco lo que a Patricia, estoy acostumbrada a dar formaciones de estar ahí abajo con vosotros y estar hablando y teniendo una conversación, así que me voy a tener que contestar yo sola. Pero para mí, lo más importante en el trabajo es sentirme bien. Y es estar segura y es sentirme acogida. Y creo que es una cosa muy importante que vais a tener que tener en cuenta con este tipo de alumno, de alumna, y que va también a favorecer momentos de dificultades y que va a acrecentar pues, los signos más a nivel de dificultades sensoriales o no, o cualquier tipo de dificultad que tenga la persona con TEA. Entonces, si para nosotros en el trabajo una de las cosas más importantes es sentirnos cómodos, tener un buen clima en el trabajo, porque imaginaos que tuvieseis que ir a trabajar sintiéndoos mal, sintiendo que estáis en un lugar que no encajáis, sintiendo que nadie os comprende, sintiendo que realmente hay conflictos todo el tiempo con los compañeros, pues no querríamos ir. Y si no queremos ir y la parte emocional está dañada, evidentemente ya no aprendemos y ya no nos podemos beneficiar de lo que ese contexto nos puede dar. Entonces, ¿qué creéis que es lo más importante para un niño, una niña, un adolescente en la escuela? Sentirse bien. O sea, sentirse bien, sentirse comprendido, y para eso es súper importante este proceso de socialización que hablamos.
y este proceso de hacer, de concienciar al resto del alumnado. Ya no, porque yo creo que ya estamos avanzando y que cada vez la escuela es mucho más inclusiva, que realmente se están haciendo muchísimos cambios, os estáis formando muchísimo, pero creo que la dificultad viene con el resto de alumnado, o por lo menos lo que observamos nosotros desde nuestra experiencia, es que nuestros chicos y chicas, sobre todo los que tienen menos nivel de apoyo, es que tienen muchas dificultades a nivel de problemas de depresión, de ansiedad, de no querer ir a la escuela, y es por la falta de comprensión del resto del alumnado. Entonces es una cosa que no debemos de perder de vista, que es una cosa que le pasa a muchos niños y adolescentes, pero que realmente a nuestros niños y niñas con TEA sufren mucho de esto. Y cuando crecen es una cosa que van arrastrando a lo largo de todo su ciclo vital y que es muy difícil que pongan la mirada en otra cosa y que les afecta en su aprendizaje. Entonces, como profesores y como personas que estáis en el sistema educativo, creo que hay que hacer cosas para poder cambiar esto. Y una de las cosas es incluir a estas personas en las aulas y en todos los procesos que tienen lugar en la escuela. El otro día vi un vídeo y me pareció importante, no sé si lo habéis visto porque ha salido hace poco. Hoy no quiero entrar. Tranquila, cariño, que hoy va a ir muy bien. Hace unos años me hubiese gustado entender por qué burlarse de alguien engrandecía el orgullo y la popularidad de quien lo hacía. Supongo que la única manera que conocían de sentirse grandes era hacer pequeños a otros. No, que tú no puedes. La realidad es que vivimos en una sociedad de mierda, en el que los triunfos no se celebran, se juzgan, se envidian y se critican en masa, donde destacar se machaca, no se aplaude. Qué irónico que en un sitio donde debería reinar la educación, los que tengan el total foco de atención sean aquellos con falta de ella, los que llevan la crueldad por bandera, gritos en silencio por los pasillos, miradas bajas evitando el contacto, unas manos que sudan por miedo y otras por adrenalina. Mentes crueles alimentadas de su propio ego, menosprecios, risas e insulto que acaban llenando la mochila de demasiado peso cada día. Me encantaría decirles a todas esas personas, a esas que a día de hoy machacan, que insultan, que pegan, que acosan, que algún día entenderán que el tiempo pasa para todos y que al igual que lo hace el tiempo, lo hace la conciencia. Y eso que hoy les hace sentir fuertes es en realidad el mayor signo de debilidad que un ser humano puede demostrar. Y a ti, el verdadero protagonista de esta historia, al que hoy hace sentir pequeño, débil o inútil, eres en realidad el verdadero valiente por enfrentarte a esto. Acuérdate de mí cuando veas que todo eso que guardas ahí dentro y que no expresas por miedo, acabará haciéndote brillar. No eres eso que temes, ni eso que te hacen sentir. No estás solo. Bueno, me pareció interesante ponerlo porque muchas veces enfocamos mucho en el tema del aprendizaje, pero se nos olvida un poco la parte emocional. Y uno de los problemas que estamos viendo nosotros más ahora en la parte educativa de nuestros chicos y chicas es estas frases que os he puesto de chicos y chicas que van al cole, sobre todo en la etapa secundaria, que como ya sabéis es la más compleja, y le dicen a la madre, deséame suerte. O me duele la tripa, no quiero ir, no quiero entrar. No, o niños que tenemos que son brillantes y que a nivel académico lo saben, y esto fue un caso que me contaron el otro día, y al salir a la pizarra de repente empiezan a fallar y el profesor se extraña y habla con la madre y dice, pero ¿qué le pasa? Yo sé que lo sabe. Pues no sé la respuesta porque al final si sé la respuesta el resto de alumnos no me acepta. Entonces creo que es una cosa muy importante que está empezando a pasar y es una de las cosas que nosotros observamos ahora más en el ámbito terapéutico de estas dificultades. Y claro, si realmente un alumno o una alumna no quiere ir a clase, poco podemos hacer en cuanto a que aprenda los contenidos o en cuanto a que socialice. Entonces es una cosa que creo que es importante que tengamos en cuenta también. Y vosotros que podéis cambiarlo, pues me ha parecido importante ponerlo. Y bueno, ¿qué sabemos ahora sí de las personas con TEA y el procesamiento sensorial? Pues bien, por una parte, se desarrolla igual un niño y una niña con trastorno del espectro autista que con un
niño que no lo tiene? Pues bueno, en parte se desarrolla de forma distinta o aprende a unos ritmos distintos, pero realmente realiza o deberíamos aspirar a que realizara todas las actividades de su día a día. Ahí tenéis el ámbito de la educación, que es el vuestro, y realmente tendríamos que aspirar a que con los apoyos esenciales lo realizara. Como sabéis también, vuestra parte, porque sé que hay diversidad de profesionales aquí y estáis en diferentes sitios dentro de la educación, lo primero que tenemos que saber también es conocer el desarrollo neurotípico, porque en ocasiones también vosotros tenéis que detectar si el niño o la niña tiene TEA, y luego conocer el trastorno, las características nucleares, pero sobre todo comprender a la persona, que es lo que os he comentado antes y lo que me comentaba la compañera anterior. Comprender a la persona. Lo que más me ha ayudado a mí ha sido comprender a esa persona, en vuestro caso comprender a ese alumno, conocer qué características tiene, qué es aquello que le hace sentir bien, qué le hace sentir mal, y tener vuestros registros de qué características tiene nuestro alumno en cuanto a nivel sensorial, por ejemplo, que es de lo que más vamos a tratar, y qué es lo que le hace sentir bien o mal, y cómo puedo yo intervenir cuando está bien o mal. Y con esa clave del éxito es donde realmente vamos a conseguir que el alumno se desempeñe correctamente en la escuela. ¿Y por qué empieza a tomar importancia todo el tema de las dificultades sensoriales? Pues como sabéis, se hace una modificación en el DSM-5 en cuanto a los criterios diagnósticos del DSM-5, y como veis en el punto 4 que os he subrayado, se pone hiperreactividad o hiporreactividad sensorial a intereses inusuales en aspectos sensoriales del entorno. ¿Esto qué quiere decir? Pues que para que aparezca como un criterio diagnóstico es porque se ha observado que las personas con TEA procesan la información de una forma distinta y que tienen problemas sensoriales. Entonces es una cosa que tenemos que contemplar y que la tenemos que tener en cuenta. Como ya sabéis, aquí os he puesto las características, pero como ya ha dicho antes Patricia, no os lo he puesto porque entiendo que la mayoría lo sabéis, habéis hecho otros cursos, formaciones, o incluso ella lo ha comentado. Se diagnostica ya por niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y es por nivel de apoyo. O sea, no quiere decir que muchas veces pasa eso con el diagnóstico, que decimos, no, que tiene muy buen nivel. Bueno, si consideramos realmente los criterios diagnósticos, el nivel no tiene que ver con la capacidad cognitiva, que es a veces lo que confundimos, que como tiene buena capacidad cognitiva, o lo que antes entendíamos como Asperger, que ya sabéis que realmente se diagnostica ya como TEA y por niveles, pues decimos, no, es que tiene nivel 1. Pero realmente empezamos a observar su autonomía y su grado de apoyo, que al final la autonomía va a ir con el grado de apoyo que necesita la persona, y tiene un nivel 3 o un nivel 2. Realmente no es tan autónomo, bien porque por diferentes dificultades que tenga, que habrá que estudiarlas, o bien porque no se ha desarrollado, no se han trabajado. Entonces realmente eso ahora hay que tener en cuenta a la hora de los apoyos que va a necesitar la persona, que no es tanto la capacidad cognitiva que tenga, sino el nivel de apoyo que va a necesitar. En este caso, por ejemplo, en el aula, el nivel de apoyo que vaya a necesitar la persona en el aula. Y bueno, ¿qué es la integración sensorial? Que me imagino que muchos de vosotros y vosotras lo habéis escuchado, y muchas veces se confunde, porque muchas veces o pensamos que es eso que hacen los terapeutas ocupacionales en columpios y demás, que a veces salimos haciendo esa serie de cosas. De hecho, yo en mis formaciones traigo columpios, pelotas, licras, para que lo probéis y sepáis qué se siente realmente, porque para poder ayudar a otra persona tenemos que saber lo que se siente o intentarnos poner en esa piel. Pero realmente la integración sensorial es un proceso neurobiológico, es decir, nuestro sistema nervioso lo realiza. Todos realizamos integración sensorial, y gracias a que realizamos ese proceso de integración sensorial podemos funcionar correctamente. Y luego, por otra parte, hay teorías, o sea, se usa ese concepto de integración sensorial para interpretar teorías e interpretar conductas. Y luego, por otra parte, es un marco de trabajo de la terapia ocupacional que utilizamos los terapeutas ocupacionales, sobre todo en infancia y en pediatría, aunque ya se está haciendo estudios en adultos, para intentar mejorar esas dificultades a nivel neuronal o ese proceso biológico que empieza a fallar. Como estáis viendo en la imagen,
El proceso de integración sensorial es que recibimos un estímulo sensorial y en nuestro sistema nervioso, a través de los órganos de nuestro cuerpo, en nuestro sistema nervioso realizamos un proceso de registro, de modulación y de organización para luego hacer un output, una respuesta adaptada a la demanda. ¿Qué ocurre cuando no se hace este proceso de integrar las sensaciones correctamente? Pues que la respuesta, que al final es lo que vamos a observar, no es la adecuada. Pues, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que de una caricia interpretamos que realmente una caricia no duele. O sea, lo lógico es que cuando a ti te hacen una caricia que entra a través de tus órganos de la piel, la recibes, la interpretas en tu cerebro, la modulas y dices, es una caricia, es un estímulo agradable, que hay gente que puede no serle tan agradable. Y la respuesta que se va a observar normalmente es pues placentera o sin más a lo mejor. Pero, ¿qué pasa muchas veces en nuestros chicos? Que realmente lo que se observa es evitación, o que realmente no le gusta, no quiere, y no es porque las personas con TEA no quieran que se les abrace, es que a lo mejor esa persona sí que tiene una hipersensibilidad táctil, por ejemplo, o no modula correctamente la información táctil. Entonces, es realmente lo que está pasando, que el proceso que está haciendo a nivel neurobiológico no es el adecuado y entonces la respuesta es totalmente distinta a la que se debería de esperar. Y bueno, la integración sensorial es una teoría que realizó Giners, que es terapeuta ocupacional y doctorada ya por el año 1973 y creó este marco de trabajo. Ella realizó diversos estudios en los que observó que niños sin diagnóstico tenían problemas a nivel sensorial y entonces empezó a decir, jope, si estos niños no tienen diagnóstico de ningún tipo, ¿qué les pasa realmente? Y empezó a realizar estudios y vio que lo que pasaba era que no registraban, no modulaban, no interpretaba bien la información del exterior y por eso no podían tener una respuesta adecuada. Y que observó que había problemas conductuales, que había dificultades en el aprendizaje, que había dificultades a nivel de autonomía, no podían desarrollarse correctamente y era debido a un problema de base sensorial. Posteriormente realizó estudios en niños con TEA y en niños con trastorno de déficit de atención y hiperactividad y otros trastornos y observó que también estos niños tenían problemas a nivel sensorial y que además, por ejemplo, en el caso del TEA coincidían siempre los mismos problemas sensoriales. Y entonces, bueno, pues eso es un proceso que ocurre en nuestro cerebro y que nos permite realizar una respuesta adecuada a la situación y al contexto. Los terapeutas ocupacionales sí que tenemos estas salas, que es concretamente la nuestra, y sí que trabajamos en estas salas porque en ocasiones, si es necesario, cuando hay un problema de modulación o de regulación del niño muy severo, trabajarlo de forma terapéutica. Esto no quiere decir que vosotros tengáis que hacer esto, sino que realmente yo creo que la clave del éxito es que se trabaje conjuntamente, que conozcáis el perfil sensorial del alumno o de la alumna y uséis estrategias que os puedan beneficiar en el aula para que el niño pueda estar regulado y pueda atender. Y también que manejemos a veces esos estímulos sensoriales del contexto para que se favorezca el aprendizaje. Y bueno, como sabéis, realmente la integración sensorial nos daría para hablar mucho tiempo, porque deberíamos de tratar todos los sistemas sensoriales de uno en uno, pero os voy a dar unas pinceladas un poco para que os suene. Con que cambie la mirada de que a nivel sensorial existe esa posibilidad de diferencia de sentir y percibir, me sobra. Los canales sensoriales son la vía de entrada de todo. Todos sentimos de una forma distinta realmente, con la diferencia de que todos los que estamos en esta sala tenemos la capacidad mayor o menor de registrar esa información de una forma adecuada para poder estar en esta sala. Muchos de nuestros chicos y chicas con TEA lo que les ocurre es que tendría muchísima dificultad para filtrar la información, por ejemplo, relevante de la que no la es. Es decir, el estar escuchándome a mí y no estar escuchando el sonido del proyector, de las luces o incluso de lo que está pasando fuera de esta sala, les sería imposible. Si yo no tengo esa capacidad de obviar los estímulos y concentrarme en los que son efectivos para mí en ese momento, imaginaos qué caos.
Pues esto les ocurre a muchos de los chicos y chicas con TEA. Ahora, si lo trasladamos a la escuela, pues imaginaos qué dificultad, porque en las escuelas normalmente hay mucho ruido porque hay muchos niños y encima hay muchas aulas. Y para que os hagáis una idea, yo tengo un niño concretamente que tiene hipersensibilidad auditiva y es capaz, seguramente sería capaz de estar escuchando lo que está sucediendo en la calle. Porque a mí me ha llegado a impresionar de estar yo con él en esa sala y decirme, ¿está ahí papá? Y yo, no puede estar ahí papá. Dice, sí, está papá. Y yo asomarme y un pasillo largo y en un despacho con la puerta cerrada está su padre. Y ser inviable para mí percibir eso. Con esto os quiero decir que pongáis la mirada en que hay cosas que nosotros no somos capaces de ver y no somos capaces de sentir, pero que sí que pueden estar sucediendo y están ahí. Y bueno, como sabéis, los sistemas sensoriales principales son los que todos conocemos: el olfato, el gusto, la vista, el oído, el tacto, aunque luego el tacto le voy a volver a repetir porque tiene un papel importante, que son los sistemas que tenemos más conocidos, pero realmente se les añade 3 sistemas más: el sistema propioceptivo, el sistema vestibular y la interocepción. Y un poco para que nos hagamos una idea de esto, todos estos sistemas están implicados en nuestro día a día. O sea, para que vosotros podáis estar ahora mismo atendiéndome a mí, están poniéndose en marcha todos estos sistemas, o de mayor o menor medida están implicados. Si es cierto que hay actividades que van a promover más la actuación de un sistema que de otro, para eso hay que hacer ese análisis de esa actividad. Y es verdad que otras van a estar en menor medida, pero en la mayoría de los casos todos están implicados y nos podemos ahora analizar lo que estamos haciendo. La vista está en marcha, el gusto, el olfato, el oído, la propiocepción. La propiocepción, por si no, porque los otros sé que son más manejables, es lo que nos hace percibir nuestro propio cuerpo, la posición de nuestro propio cuerpo. Si yo ahora mismo os pidiese que cerraseis los ojos, seríais capaces de decirme perfectamente cómo estáis posicionados sin la necesidad de miraros, porque vuestro sistema propioceptivo está trabajando y se está activando. Muchos de nuestros chicos y chicas tienen una dificultad enorme para poder decir realmente cómo está su cuerpo posicionado, incluso muchas veces para sentir su propio cuerpo y muchas veces para sentir que mi brazo es mi brazo, que mi pierna es mi pierna, y eso se puede observar muchas veces en niños que tienen perfiles sensoriales que a lo mejor se rozan con las paredes, no sé si la habéis visto alguna vez, o van con la pared, pum, chocan, se vuelven a otra pared, pum, chocan, y realmente dices, ¿qué está ocurriendo? Pues está buscando esa información propioceptiva. El sistema vestibular, por lo contrario, es el sistema que nos ayuda a poder cambiar en contra de la gravedad, o sea, hacer cambios posturales, el movimiento. Y realmente estos dos sistemas, tanto el propioceptivo y el vestibular, tienen un poder de regulación muy potente. Nos van a ayudar a que volvamos a la calma, para que nos entendamos. Aunque sí es cierto que sobre todo la propiocepción es la que os va a ayudar a que el alumno y la alumna vuelva a la calma. Lo digo porque sí que sé que hay en centros que hay columpios, hay hamacas, hay licras, pero hay que tener mucho cuidado cómo se maneja eso, porque sobre todo en las personas con TEA a veces puede ser contraproducente, porque su nivel de integración de la información vestibular varía, y varía en tiempo, varía en cantidad, varía en intensidad. Entonces hay que medir muy bien cómo es su perfil para realmente poder regularle con este sistema. O sea, casi que es mejor que siempre uséis la propiocepción, porque la propiocepción no hay evidencia científica que diga que un niño es hipersensible a la propiocepción. No, o sea, es imposible. Entonces, la propiocepción siempre la vais a poder utilizar como herramienta, porque siempre vais a obtener beneficios de ella. ¿Y qué tenemos que hacer para conseguir esa propiocepción? Para que os hagáis una idea, la propiocepción se mide por nuestros músculos y nuestras articulaciones. Entonces, activar nuestros músculos y nuestras articulaciones es lo que va a generar que estemos haciendo una respuesta adecuada para que se regule el niño con propiocepción. Y esto quiere decir, porque también en muchas ocasiones decimos, pero bueno, si es que este niño no para quieto, va de un lado para otro, va de un lado para otro, realmente se está activando, sus músculos y articulaciones se están activando, que es una conducta que realizan muchos de los chicos y chicas con TEA.
realmente ahí no hay una activación real de músculos y articulaciones, al contrario. Y muchas veces esas estrategias que hacemos de vete a dar 3 vueltas al patio y ahora vuelves, y de repente vuelve el niño y vuelve como una moto, y dices, ¿qué ha pasado? Si se ha dado 3 vueltas, ¿cómo puede ser eso? Pues porque realmente no está haciendo una activación adecuada de sus músculos y articulaciones, y realmente lo que hemos hecho es subir su nivel de alerta y que se desregule más. Entonces, realmente lo que tenemos que pedirles son activación, pues por ejemplo, trepar, escalar, coger peso, que tenga que activar sus músculos, que sus músculos se sientan, que tengan que tener esa información. Y luego es verdad que cada niño va a necesitar más o menos información. A lo mejor a uno le hace cosquillas escalar una vez y a otro no. Y a lo mejor alguno tiene dificultad a nivel propioceptiva o vestibular y no puede escalar y otro sí. Entonces ahí va a estar la clave del éxito, en vez de ver realmente el perfil sensorial del niño y adaptar o ponerle la actividad concreta que le pueda regular y que lo podéis introducir en el aula perfectamente. Luego, por otra parte, tenemos el tacto. El tacto, de igual forma, también lo que ocurre es que, como sabéis, siempre podemos hablar de hiperrespuesta, bueno, hiperrespuesta, hiperreactividad, hiporrespuesta, hiporreactividad, sobrereactividad. Son nombres que vais a observar de diferentes autores y depende de lo que leáis. Y entonces lo que quiere decir es eso, la respuesta que tú tienes cuando recibes una información sensorial. O la respuesta que a nivel hiper es más y hipo es menos. Entonces realmente todo esto va a ser importante a la hora de presentar una actividad en el aula. Tanto actividades que se suelen realizar normalmente, por ejemplo, en edad más de infantil se utilizan muchas actividades a nivel sensorial. Si tenemos un niño con dificultades a nivel de modulación de la información táctil, hay que tener cuidado con eso, porque a lo mejor no hace la actividad porque tiene un problema a nivel de tacto, o a lo mejor la hace y es como, mira qué bien se lo pasa con las cosquillas, o qué bien se lo pasa con la plastilina, pero a lo mejor a las 2 horas el niño está, jajaja, me río sin control, estoy súper agitado, no puedo parar quieto. Pues son respuestas de que nos están diciendo, ojo, que le gusta la información táctil, pero que está pasando algo en su cabeza, en su cerebro, que su forma de procesar, registrar y modular, algo está pasando. Entonces vais a tener que observar mucho cómo está luego el niño cuando se le presenta una actividad, porque ahí pueden estar sucediendo este tipo de cosas. Y luego está la interocepción, que realmente la interocepción es el poder sentir nuestro propio cuerpo, por dentro incluso nuestros órganos. Es lo que nos hace saber si tenemos que ir al baño a hacer pis, a hacer caca, si realmente tenemos hambre, tenemos sed, si tenemos calor. Eso que decía la compañera de muchos de nuestros chicos no se quitan la camiseta, no se quitan la sudadera. A veces es por falta de comprensión, a veces es porque no comprendo esto de que ahora hace calor, pero no muchos te dicen no me la quito porque no estamos todavía en 21 de junio que empieza el verano. Y es como, bueno, hay que flexibilizar esa capacidad de que tenemos nosotros de flexibilizar, de tener la parte social de, bueno, pero si hace calor me la puedo quitar aunque no haya empezado el verano, pues a muchos de nuestros chicos les pasa. Pero también a veces les pasa que realmente no sienten ese calor ni ese frío, y es una cosa a nivel ya de percepción. También muchos de nuestros chicos tienen problemas con el control de esfínteres, con el pis y la caca, y realmente en muchas ocasiones porque no comprenden, y puede llegar a ser un tema traumático para ellos y ellas, pero en ocasiones también es porque su nivel de sentir eso no es el adecuado. O bien no me entero, no me llega esa información de esa señal de, oye, te estás haciendo caca, o realmente me parece súper desagradable esa sensación, que también a veces ocurre. O incluso a veces hay dificultad porque luego la praxis, la función ejecutiva de qué es lo que tengo que hacer cuando siento eso también falla, pero que tengáis en cuenta que la parte sensorial también está ahí.
Y bueno, os he puesto esta pirámide adaptada, que la he adaptado yo con pictogramas, de William y Shersberg, que explica muy bien esto. Y como veis, los sistemas sensoriales primarios, el propioceptivo, vestibular, táctil, la interocepción, van a estar en la base de la pirámide. Y luego van a estar los secundarios y después vamos a ir en aumento. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un problema en la base, vamos a tener un problema en la pirámide, probablemente. Entonces, muchas veces lo que le pasa a nuestros chicos cuando tienen problemas sensoriales es que al tener un problema a este nivel no podemos prestar atención, no podemos aprender, no podemos tener control emocional, no podemos interactuar correctamente. Entonces es una cosa que vamos a tener que tener en cuenta. ¿Y por qué se le llaman sistemas primarios? Porque realmente si también tenemos en cuenta nuestra fisiología y nuestro desarrollo madurativo, la propiocepción desde que estamos en el vientre de la madre se está gestando. Cuando el niño empieza a dar patadas, a moverse dentro del vientre de la madre, ya estamos haciendo propiocepción y activándonos. La función vestibular igual, cuando el niño empieza a rotar dentro del vientre de la madre y a moverse, ya se está gestando esa parte. La parte táctil igual, cuando empieza a sentir y a tocar. Realmente son los sistemas que antes se desarrollan. Luego, posteriormente, se empieza a desarrollar la vista y el olfato y el gusto. Entonces, realmente son unos sistemas que están muy influenciados con el desarrollo madurativo. Luego, es verdad que a lo largo de todo, hasta los 7 años, es súper potente el tema del desarrollo de la integración sensorial y la maduración. De ahí incluso hasta los 12. Luego, ya de cara más a la adultez y adolescencia, todavía estamos ahí haciendo investigaciones porque no está del todo claro, que evidentemente, como sabéis, al final es todo a nivel neurofisiológico. Hay neuroplasticidad y todo se puede madurar y mejorar, pero sobre todo los 7 primeros años van a ser fundamentales, incluso luego hasta los 12. Esto es muy importante porque en la etapa de infantil y de primaria podemos realizar muchísimas estrategias para que se desarrollen los sistemas sensoriales, incluso para que, vamos a ver luego cómo podemos hacer efectivos los contextos para que se desarrollen correctamente y además para que nos ayuden a mejorar todos estos sistemas y a madurar. Y no necesariamente tiene que a veces ser en el aula. Vamos a ver cómo en los pasillos se puede hacer cosas muy interesantes, se puede hacer cosas en los patios del recreo. Y bueno, realmente cuando todo no va bien y hay dificultades sensoriales, una forma de describirlo es desorden en la modulación y desorden en la discriminación sensorial. Luego, por otro lado, están los trastornos de base sensorial motora, pero bueno, no me voy a meter mucho en esto porque es árido y ya os digo que sería complejo y quiero llegar a las estrategias. Pero para que entendáis un poco, la modulación es la intensidad del estímulo, y en lo que ocurre cuando hay un problema de modulación es que no se adapta a ese estímulo, es decir, no lo modulo correctamente, lo que os he explicado antes del tacto, no estoy dándole esa característica que realmente tiene ese estímulo, le estoy dando otra, diferente, que a mí me resulta encima agresiva. Entonces realmente la intensidad no es la adecuada, no la estoy percibiendo como adecuada. La discriminación, por el contrario, es que no entiendes esa característica. Ya no es tanto el sentirla, la intensidad, sino que no la entiendes. Pues no sé si muchos niños, nuestros chicos tienen problemas de alimentación. No sé realmente si esto es suave, si esto es duro, si tengo mucha cantidad en la boca, si no. No sé realmente, por ejemplo, dónde, pues lo que hemos dicho antes, no sé realmente si no miro y me ayudo de mi sistema visual, no soy capaz de abrocharme un botón, no soy capaz de ponerme recto o tener una buena posición, pues porque no registro bien la parte propioceptiva. Entonces, esa es un poco a nivel más de discriminación, no lo discrimino. La discriminación, para que os hagáis una idea, imaginaos en un bolso que tenemos un montón de cosas y de repente meto mi mano y quiero encontrar un boli y lo encuentro a la primera. Pues es porque tu sistema táctil es muy bueno a nivel de discriminación, y sin la capacidad de la visión y sin la capacidad de otros muchos estímulos somos capaces de localizarlo rápido. Y sin embargo, a veces cuando tenemos que asomarnos y decir, pero a ver, ¿dónde está? Pues realmente tenemos que echar mano de la parte visual para ayudarnos, porque no discriminamos correctamente.
Muchas veces muchos de nuestros chicos y chicas tienen problemas con la escritura porque tienen un problema de base sensorial y no son capaces de tener un buen agarre del lápiz y no son capaces de aguantar una postura todo el tiempo. Y no son capaces de mantener esa atención durante mucho tiempo, y es porque hay un problema sensorial de regulación, de modulación, de discriminación. Por eso es tan importante, y siempre decimos que cuando los niños no tienen que estar sentados, mejor que no estén sentados y que exploren, se muevan, desarrollen, porque si conseguimos que todos sus sistemas sensoriales se desarrollen correctamente, vamos a conseguir que tengan un buen agarre, que tengan una buena letra, pero si no, nos va a ser difícil que luego realicen esas actividades. Entonces, realmente, muchas veces el sistema nervioso y la maduración del sistema nervioso no está preparada para que antes de voy a decir una barbaridad, a lo mejor me vais a decir, pero de los 6 años o 7 años, ni está preparado el sistema nervioso para que el niño escriba, ni está preparado para que pase muchas horas sentado. Y eso es así, muchas escuelas en otros países ya lo hacen y los niños no pasan tiempo sentados largas horas, porque realmente el movimiento regula y realmente el movimiento y el desarrollo de los sistemas sensoriales va a hacer que nos permita poder desarrollarnos. La realidad es que ninguno aguantamos más de 1 hora y poco, realmente voy a decir 50 minutos, prestando atención todo el tiempo a algo. Y les pedimos muchas veces a los chicos, aunque haya descanso entre clase y clase, pero que pasen muchas horas sentados. O, por ejemplo, en la etapa de primaria, de infantil a primaria, que claro, para ellos es como, si es que han pasado 3 meses y de repente ya estoy en primaria y he pasado de tener rincones y de tener otras cosas a de repente estar todo el rato sentado. Y es como decía el otro día un hermano de uno de los niños, decía, esto es una tortura. Había pasado a primaria, esto es una tortura, hay un montón de horas y no se puede hacer nada más que estar sentado. Pues claro, es que claro, realmente para nosotros es como un cambio, pero es un cambio de 3 meses, porque hace nada estabas en infantil. Entonces, o sea, en infantil, en infantil. Entonces hay que un poco modificar esa mirada, pero porque creo que nos va a beneficiar a todos, incluso a ellos, a la hora de aprender y de estar más regulados y a la hora del aula. Vale, un poco lo de la hiperrespuesta e hiporrespuesta, para que veáis, lo tenemos en los dos extremos. Una hiperrespuesta, una hiporrespuesta la vamos a tener con cualquier tipo de estímulo, a nivel olfativo, visual, auditivo, propioceptivo, menos propioceptivo, que os he dicho que hiperrespuesta a nivel propioceptivo no hay estudios que lo evidencien, lo demás sí. Podemos responder de forma hipo o hiper, y en función de eso se van a ver unas manifestaciones u otras. Y los niños con TEA tienen muchas dificultades a nivel de modular la integración sensorial, y lo que vamos a observar es que o responden de forma exagerada o no responden a un estímulo. Para que os hagáis una idea del nivel de alerta, que a lo mejor la habéis escuchado alguna vez, o este niño tiene un nivel de alerta muy alto, o este niño no está regulado, o este niño no está modulado, viene un poco de todo esto. Para que os hagáis una idea, estos son umbrales de respuesta, y en la zona óptima de respuesta sería esta, que estuvimos en el medio. Y el nivel de alerta es lo que nos capacita para estar prestando atención. Por ejemplo, vuestro nivel de alerta esta mañana seguramente era mucho más potente que ahora. Y a medida que vaya pasando el tiempo, se va a ir disminuyendo. Normalmente yo me suelo traer aquí pelotas Bobat y otra serie de cosas para que cuando a uno le baja el nivel de alerta se suba y le vuelva a activar el nivel de alerta. O muchas veces, imaginaos, es como, llevo aquí un montón de rato, ya no sé lo que me está diciendo esta chica, me voy a comer un chicle o me estoy durmiendo, necesito activarme, necesito moverme. Eso es porque nuestro nivel de alerta está disminuyendo y no podemos concentrarnos. Pues esto le pasa a muchos de nuestros chicos con trastorno el espectro autista. La zona óptima en ellos es muy finita. Normalmente no aguantan mucho tiempo en la zona óptima. Ahí, dependiendo del nivel o dependiendo las características del niño, te van a aguantar más o menos. Dependiendo de cómo sea su perfil sensorial y del lugar en el que esté, te va a aguantar más o menos. ¿Qué ocurre? Que podemos estar en un nivel de alerta muy alto,
que la respuesta va a ser pues de rechazo, de inatención, no te presta atención, está todo el rato en movimiento, no puede parar de mirar a los sitios, o el nivel de alerta va a ser muy bajo, están dormidos, aletargados, no pueden conectar con la tarea. Entonces realmente lo difícil en un niño con TEA es que esté todo el tiempo en la zona óptima. Y para eso hay que conocer muy bien sus características para, si está aquí arriba, bajarle, regularle. Cuando hablamos de regular y de modulares, vamos a bajarle a la zona óptima, vamos a subirle a la zona óptima. Porque la realidad es que si mi nivel de alerta no es adecuado, no puedo atender, no puedo prestar atención y no puedo hacer otra cosa. Y bueno, los niños con TEA tienen dificultades a nivel de registro, de modulación, y también la parte de su cerebro que les hace querer hacer cosas muchas veces no funciona del todo correctamente. Lo de no registrar y no modular es lo que hemos visto antes, ¿vale? Lo he vuelto a poner porque es un poco para que quede claro. Y bueno, una de las dificultades más aparentes en los niños con TEA es dificultades a nivel de sensación auditiva, niños que tienen hipersensibilidad auditiva o que por el contrario a veces no se enteran realmente de los estímulos, aunque eso realmente casi siempre es más hipersensibilidad auditiva. Cuando no se enteran están entrando otros factores, como os he dicho antes, el tener la capacidad de centrarme en un estímulo y no en otro. A lo mejor se quedan absortos en un estímulo concreto a nivel visual o a nivel, depende también de cuál es su canal más sensorial precedente. Hay niños que son muy visuales y todo el tiempo se están estimulando visualmente, y entonces eso lo podemos usar como un potencial, pero también muchas veces nos puede dificultar un poco las tareas. Dificultades a nivel de sensaciones gustativas, ya sabéis que hay muchísimos niños con TEA que tienen problemas de alimentación y son muy selectivos. Dificultades a nivel de información visual, dificultades con la información olfativa, y todo esto aquí vamos a tenerlo de hiperrespuesta o hiporrespuesta. Va a haber niños que puedan tener hipersensibilidad a nivel visual, que por ejemplo yo tengo un caso de un niño que encima tiene hipersensibilidad a nivel visual. Y eso quiere decir que cuando su cerebro capta muchísima información visual, llega un momento que se satura y su nivel de alerta, como hemos hablado antes, no es el adecuado. Pero encima, normalmente, él está todo el rato moviéndose. Claro, imaginaos probar vosotros a moveros todo el tiempo. Visualmente veis muchísimo más. Y encima el ocio normalmente es móvil. Pues encima, visualmente el móvil es muchísima información. Con esto os quiero decir que muchas veces aquello que los niños hacen no quiere decir que sea lo que les beneficia, porque muchas veces no saben identificar ni regular, este estímulo me está perjudicando y además quiero seguir con ello, y se estimulan y al final lo que hacen es desregularse. Entonces cuidado con eso, porque a veces vais a ver conductas que dices, bueno, no, sí, pues lo que hemos dicho antes de le gusta tocar las cosas, pero luego la respuesta que yo observo no es adecuada a eso. Le gusta mucho ver cosas visuales, ya, pero yo estoy viendo que el niño se está poniendo más nervioso, que está más irritado. La dificultad en esto va a ser ver si realmente ha sido por eso, porque muchas veces lo que pasa es que nosotros tenemos un nivel de cargarnos a nivel sensorial y no es inmediato, no es toco una cosa y ya me cargo y tengo una respuesta de evitación. Muchas veces sí es así, que son los casos más sencillos, pero muchas veces no, y pasadas 2-3 horas es cuando aparece la respuesta. De hecho, cuando nosotros hacemos valoraciones, la información táctil es la más difícil de observar y muchas veces el niño se va de la valoración y es como, pues no ha mostrado ninguna respuesta negativa a la información táctil. Pero de repente luego la madre te cuenta, madre mía, qué tarde tuvo ayer, estuvo insoportable, tal, pues porque realmente su sistema se ha llegado a cargar mucho más tarde. Entonces eso es más difícil de apreciar. Dificultades a nivel propioceptivas, vestibulares, táctiles, interoceptivas, que hemos comentado antes. A nivel vestibular, niños que tienen aversión al movimiento o hipersensibilidad vestibular, quiere decir que
no puedo tolerar bien el movimiento, niños que lo pasan mal cuando necesitan moverse, incluso tienen dificultad para despegar los pies del suelo, cambios posturales, por ejemplo, en el pañal, niños que se irritan muchísimo con el movimiento, o niños que no toleran, por ejemplo, ir en coche. Hay que ver qué está pasando, si realmente su sistema vestibular está dificultando todo eso. Por lo general, el vestibular, como sabéis, cuando tenemos un bebé, lo mecemos y se regula. Pero en los niños con TEA a veces no es así, y también hay que tener mucho en cuenta la intensidad. Por eso decía lo de usar mejor la propiocepción y el tacto profundo, que luego veremos lo que es, que no tanto el vestibular, que os puede jugar una mala pasada porque es más complicado de graduar. Y bueno, aquí os he puesto un poco de evidencia científica de lo que dicen los estudios de qué dificultades tienen los niños con TEA. Y es al tacto, a la propiocepción, a lo vestibular, dificultades a nivel de modulación, dificultades a nivel de praxis. Eso quiere decir, la praxis es la capacidad de idear y planificar motóricamente para luego ejecutar una respuesta. Hay muchos niños que es como, me das algo y es como, no sé qué hacer con ello. Pues porque su capacidad de idear y de planificar qué tengo que hacer, qué idea tengo con lo que tengo que hacer esto y cómo planifico mis movimientos para hacerlo, está fallando. Y bueno, esto os lo he puesto porque me pareció muy interesante. Yo siempre digo que quien más me enseña a mí de cómo siento o percibo una persona con TEA son las personas con TEA, y son los chicos y chicas con los que trabajo. Y esta es Temple en Grandi, os he puesto luego mucha bibliografía y muchas charlas de personas adultas ya que tienen la capacidad de contarnos realmente. Y un poco, pues imaginaos lo que dice, cuando era niña los sonidos fuertes como la campana de la escuela herían mis oídos, como el taladro de un dentista pegándole a un nervio. O sea, imaginaos. Y es una cosa normal y es una cosa que está en todas las escuelas. Y es cierto que podemos decir, bueno, pero realmente suena solo un rato, es un segundo ya, pero imaginaos el niño que va con miedo a la escuela porque encima tienen dificultad para predecir el contexto y tienen dificultad para decir en qué momento va a sonar. Entonces es como, sé que esto va a pasar porque pasa todos los días, pero no sé cuándo va a pasar. Entonces mi nivel de ansiedad y de estrés ya es, desde que entro a la escuela, es como, esto va a pasar y no sé en qué momento va a pasar. Y realmente me hiere, como pone aquí, me hiere. Mi percepción es esa, es de dolor. Entonces imaginaos, ya no me puedo concentrar, porque si yo entro en el colegio pensando que algo horroroso va a pasar, que me va a herir, ¿cómo me voy a concentrar con otra tarea? No soportar el contacto físico, ella lo describe como, sería como tocar a un animal salvaje. Me siento frustrada por el hecho de que algunos profesores y terapeutas todavía no sean conscientes de la importancia de la hipersensibilidad. Debe ser difícil para ellos imaginar una forma totalmente diferente de percibir el mundo, un mundo en el que los sonidos y las luces son enormemente intensos. Pues bueno, es un poco para que realmente nos pongamos un poco en la piel y sobre todo porque a veces nos resulta difícil, porque como a nosotros no nos pasa, es como, bueno, tampoco es tanto. O lo que os decía antes, hay cosas que yo tengo la capacidad de estar hablando y no estar escuchando la luz o no estar escuchando el proyector, pero ellos muchas veces no. Entonces realmente lo que sí que sabemos es que tienen diversas formas de entender, de comprender y de sentir el mundo. ¿Qué pasa muchas veces también? ¿Qué le pasa a su sistema límbico? La mayoría de nosotros cuando pasamos por un sitio, alguna vez, no sé si os ha pasado, pasas por un sitio y nunca te has percatado de algo y de repente vuelves a pasar y dices, anda, y le dices a alguien que iba contigo, ¿esto estaba aquí? No sé si os ha pasado alguna vez, pero es una sensación así que a veces pasa. Y te dicen, sí, claro, anda que no lleva tiempo ahí. ¿Qué ha pasado ahí? Que nuestro cerebro no ha registrado esa información. O sea, realmente para nosotros no existía. Pues esto le pasa muchas veces a nuestros chicos, que realmente su sistema límbico no ha registrado esa información. Y si no la registro, para mí no existe. Entonces muchas veces les pedimos cosas que realmente nos tenemos que asegurar si lo están registrando esa información o no. Si las características del contexto son adecuadas para que esa persona esté preparada para registrarlo correctamente.
Y por eso muchas veces la forma de desarrollarse de las personas con TEA nos parece un poco caprichosa, porque es como, jope, un día hace una cosa, al día siguiente no lo hace, pero si esto sí lo hacía y hoy no, pues tiene que ver con eso, porque no siempre registran de la misma forma, no siempre modulan de la misma forma la información a nivel del sistema nervioso, y eso les hace que para el resto de nosotros sea como una forma caprichosa de funcionar, pero realmente es porque está ocurriendo algo. O, por ejemplo, porque un día es capaz de cocinar y, sin embargo, no puede poner la mesa, que es mucho más sencillo para nosotros. O porque pasa ahora jugando con mis zapatos y los suyos no se los pone. Pues realmente muchas veces tiene que ver esto de cómo estamos registrando la información y cómo la estamos modulando. Realmente todos aquí modulamos y registramos de forma distinta. O sea, realmente hay días que nuestro nivel de alerta es súper adecuado y hay días que estamos muy cansados y no somos capaces de registrar de la misma forma, y es como, no me hables, que hoy he tenido un día horrible, estoy muy cargada, y pues probablemente tendría que ver nuestra parte también sensorial, no solo lo que nos ocurre. Luego os he puesto aquí algunas formas que tienen las personas con TEA de funcionar, pues por ejemplo prosopagnosia, que es la dificultad para reconocer caras de personas. Muchas veces les pasa y te llaman de 1000 nombres y es porque tienen esa dificultad para asociar realmente a tu cara con el nombre. O esa percepción fragmentada, realmente se fijan en ti por los detalles, pues porque llevas siempre pintados los labios rojos y el día que te los quitas ya no te perciben como que esa persona eras tú, o te cortas el pelo, o por los pendientes o las gafas, y en cuanto cambia ese aspecto ya no eres la misma persona para ellos o ellas. O percibir diferentes sensaciones por sentidos que no son los correspondientes, por ejemplo escuchar el olor no se escucha, pero ellos a veces lo describen de esa manera. Y bueno, aquí os he puesto un poco un análisis de muchas cosas que se realizan en la escuela y todos los sistemas sensoriales que están implicados en todas esas cosas que realizamos, tanto en el patio del recreo, en el comedor, en los pasillos, y lo importante que va a ser para que veáis la importancia que todos esos sistemas estén conservados o los tengamos en cuenta para poder realmente funcionar y para poder realmente desarrollarnos en estos 3 contextos dentro del colegio. Y aquí os he puesto el nivel de alerta y el estar regulado, por lo que os he dicho antes, si no estoy regulado me va a ser muy difícil poder funcionar a la hora de comer, todo lo que está implicado, a la hora del patio, a la hora de las tareas. Esto también me ha parecido interesante porque, a ver, las personas con TEA tienen unos niveles de estrés bastante altos. Por una parte debido a su forma de procesar la información y por otra parte también porque esa dificultad para comprender y predecir el contexto, para comprender realmente a nivel social, le dificulta mucho el poder estar relajados. Entonces muchas veces tienen esos niveles de estrés. Hay muchos estudios que nos dicen cómo determinar las habilidades, cómo determinar el coeficiente intelectual, pero ¿alguien se ha preguntado realmente con qué frecuencia determinamos si el niño o la niña es feliz? Y yo creo que es una cosa muy importante. Entonces, Peter Vermeulen, que si tenéis oportunidad leerle, porque habla muchísimo sobre el trastorno de espectro autista, realicé un cuestionario de sensaciones agradables y me parece una herramienta importante a tener en cuenta, un poco pues ver qué sensaciones, cuando tienen la capacidad de verbalizarnos, les ha de sentir agradable o no, si no, por medio de la observación ir guiándonos a ver qué les hace sentirse bien o no. Y luego también yo siempre aconsejo haceros como un cuadro de características sensoriales con los sistemas sensoriales que hemos dicho y decir, pues a nivel auditivo, cómo se comporta este niño cuando ocurre esto, y poner un poco la mirada en esa información sensorial que también existe y está ahí, como estamos viendo, para realmente saber con qué se relaja, con qué se estresa, cómo puedo controlar todo eso. Y luego la vinculación. El estrés, ya sabéis, una de las cosas que hemos hablado de estrés y ansiedad, lo que hace es que nos provoca segregar muchísimo cortisol, que es las hormonas del estrés, y lo que hace bajar ese cortisol realmente a nivel neuronal es la oxitocina.
Y eso se consigue también con la vinculación, o sea, de ahí la importancia de vincular con nuestros chicos y chicas con TEA. Cuando conseguimos tener un vínculo fuerte, realmente conseguimos que salgan de su zona de confort, que salgan realmente se puedan desafiar. Entonces, realmente que es importante el hacer contextos y lugares agradables para ellos y seguros, y que ellos se sientan así, tanto con nosotros como personas, como también como ellos en el contexto. Porque al final es lo que hablamos, no tienen una mente intuitiva, entonces les dificulta esa adaptación al medio. Si además metemos la parte sensorial, es una dificultad más, y si encima la dificultad que tenemos de comprensión a nivel social se suma todavía más. Entonces la vinculación es súper importante para el aprendizaje. Y aquí os voy a poner un poco cómo percibe una persona con TEA. Bien, pues imaginaos realmente si tú procedes la información de esa manera y encima ahora tengo que estar prestando atención, pues a veces es muy abrumador, muy estresante. Cuando vemos aquí, porque estamos en un sitio muy amplio, pero cuando encima esto se ve realmente en un sitio que no hay tanta facilidad a nivel acústico y demás, te agobias tú mismo de ver ese vídeo y de ponerte un poco en la piel. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues realmente creo que lo primero es la coordinación de la familia, la escuela y los terapeutas o profesionales externos que trabajan con la persona, creo que es primordial. De hecho, nosotros funcionamos muy bien, realizamos coordinaciones con todos los coles donde van nuestros chicos y chicas y vamos un poco en la misma línea. Y si podemos apoyar cosas que se tienen que trabajar en el aula o viceversa, lo hacemos. Y realmente es como funcionamos mejor y como hemos encontrado realmente el éxito. Yo en ocasiones he ido a hacer observaciones al colegio, al comedor o al aula o a los patios y realmente luego es muy efectivo y muy enriquecedor tanto para el niño como para nosotros a nivel profesional, porque a mí me enseñáis mucho, entonces me encanta ir a un colegio y me encanta ir a un colegio a analizar a nivel sensorial porque muchas veces dices, madre mía. Entonces voy a ir un poco rápido porque he visto el tiempo y voy a ir un poco a lo concreto que quiero realmente ver las estrategias. Entonces, bueno, hay que eliminar creencias erróneas, que eso ya lo hemos dicho antes, que hay que sacarlo del aula, que los apoyos hay que darlos fuera, cuanto antes comience mejor, cuantas más horas de sesiones reciba mejor. Bueno, muchas veces, realmente a veces es un poco adaptar todo esto que estamos hablando y no alargar los tiempos.
Y las creencias a las que tenemos que aspirar un poco es a contribuir a construir escuelas realmente inclusivas y pensadas un poco para todos y todas, y para eso tenemos que atender a las características individuales. Si hemos visto que ellos tienen diversidad sensorial, realmente tenemos que hacer las escuelas más diversas a nivel sensorial, que además yo creo que que realmente la clave ya no es solo hacerlo por ellos y ellas, es que yo creo que todo el alumnado se beneficia de estos cambios y todo el alumnado aprende con estos cambios. Luego, súper importante, anteponerse a una crisis, que ya lo ha dicho antes Patricia, una crisis que puede ser a nivel conductual, pero también puede ser a nivel sensorial. Para eso tenemos que conocer qué sistemas sensoriales le regulan y qué sistemas sensoriales le desregulan, y contribuir a esa autorregulación. La autorregulación es la capacidad que tenemos de regularnos, es decir, lo que hemos dicho antes, me estoy durmiendo, pero tengo capacidad para activarme y volver a conectarme. Ellos tienen muchas dificultades para esto, o estoy muy irascible y tengo la capacidad de volver a la calma. Hay que ayudarles muchas veces a eso, y necesitáis, o sea, como tienen esa dificultad para esa autorregulación, vosotros tenéis que ser la parte externa que les ayude a eso, y siempre preguntaros, ¿tiene un nivel óptimo de alerta para aprender ahora mismo este niño? ¿Está regulado? Si no, voy a ello, voy a regularle. Y luego corregularse, eso es súper importante, es ajustarnos emocionalmente. Si un niño está muy nervioso, no podemos ponernos a su altura y ponernos nerviosos y ponernos a gritar, porque realmente no estamos contribuyendo a corregularnos. Si un niño está muy nervioso, su nivel de alerta es muy alto, tenemos que estar en un nivel de alerta óptimo o incluso bajarnos más, tener un nivel de alerta muy bajito. Yo siempre digo, por ejemplo, yo soy una persona bastante tranquila y en las sesiones soy muy tranquila, entonces si me vienen niños que están en nivel de alerta muy bajo, yo me tengo que activar para activarle a él. Si me viene un niño en un nivel de alerta muy alto, a mí no me resulta normalmente difícil, porque mi nivel de alerta le va a ayudar a bajarse. ¿Qué ocurre? Que cuando aparecen conductas, normalmente todos tendemos, porque es una forma natural de subir nuestro nivel de alerta, y entonces realmente lo que hacemos es todo lo contrario que queremos conseguir. Y si ya ha aparecido la crisis, lo ideal es lo que hemos hablado, anticiparse. Y si no, pues luego ya evitar regañar, evitar hacer preguntas en el momento en el que el niño está desregulado, porque no es un momento de aprendizaje, ese momento no es de aprendizaje, ese momento no va a contribuir a nada. Luego eso lo rescatamos y lo trabajamos después, pero en ese momento no. Nada de intentar detenerlo, salvo que se haga daño a sí mismo o al resto. O sea, lo mejor es controlar el entorno y darle espacio, no hablar demasiado, no tocar demasiado, eliminar todo eso que puede hacer que su nivel de alerta aumente. Y bueno, siempre anticiparnos, dar espacio, dar tiempos, ser paciente, simplemente que él vea estoy aquí hasta que tu nivel de alerta baje, hasta que tú estés tranquilo, esto ya va a pasar, y luego ya lo trabajaremos después cuando el niño tenga un nivel de alerta óptimo y pueda atender realmente a lo que hace. A ver, realmente ninguno y ninguna, cuando estamos nerviosos o cuando ha pasado algo, no es un momento de aprendizaje. Luego con el tiempo lo ves y dices, pues mira, esto lo podía haber modificado, esto lo tenía que haber hecho. Entonces, siempre ese momento, nada de intentar trabajar nada, porque no va a ser contraproducente. Y luego cuando hablamos de trastornos muchas veces o de dificultades, yo muchas veces digo que si no, a veces son los entornos los que están trastornados y los que realmente pueden posibilitar una mejor o peor conducta. Entonces, para eso es importante adaptar las tareas y las actividades. A veces no es lo que se enseña, sino cómo se enseña. Proporcionar ambientes ricos en experiencias y sensoriales, donde el niño pueda participar activamente y desarrollarse. Favorecer la autonomía y el aprendizaje desde el juego y la exploración, lo que hemos comentado antes. Pues no vamos a pedirle todo el tiempo que estén sentados, el movimiento regula, vamos a ver en qué momentos y espacios podemos introducir esto, vamos a crear escuelas pues que sean divertidas, que los niños quieran ir a clase, que no los duele la tripa, bien sea porque sea aburrido, bien sea por la dificultad a nivel emocional que estén sucediendo, o porque nos abrumen los entornos. Adaptar los entornos al perfil sensorial del niño, anticiparnos, observar mucho y no precipitarse, desterrar los mitos, apoyarse en las familias. Y esto ya es lo más importante. La clave va a ser adaptar los entornos y también adaptarnos a las características del alumno y la alumna en cuanto a nivel sensorial.
qué perfil sensorial tiene. Tiene dificultad a nivel auditivo, tiene dificultad a nivel táctil. Cuando yo le presento esto, ¿cómo actúa? Si se lo presento más veces, porque a veces no tiene por qué ser a nivel sensorial y es a nivel más comprensivo. A todos cuando los presentas por una vez algo, y más si tengo TEA y no sé realmente qué me estás pidiendo, puede ser que realmente sea otras cosas. Y para eso, pues el cerebro y el cuerpo necesitan un poquito de respiro. Entonces, estrategias en el aula, ya hay muchas aulas que tienen estrategias. A nivel vestibular ya sabéis que os he dicho que hay que tener cuidado, pero pues una hamaca, ¿por qué no? O un rincón que tenga algo que nos lleve a la calma, ver cómo se regula eso, ver. Yo sé que al principio va a parecer como, madre mía, menudo jaleo se puede formar en clase si empezamos a hacer estas cosas. Pero va a ser el primer día o los primeros días. Luego seguramente los niños aprenderán a regularse y al final empezarán a optar por ir más o menos en función de quien lo vaya necesitando, porque no todo el mundo lo necesita ni a todo el mundo le viene bien. Buscadores de información oral. No sé si tenéis alumnos con TEA, pero muchas veces muerden y muchas veces se regulan a nivel de morder. ¿Por qué? Porque el masetero lo que hace cuando muerde es propiocepción. Entonces realmente es regulador. Realmente muchas veces nosotros cuando mascamos chicle o mascamos caramelos de estos fuertes, no sé si lo habéis hecho alguna vez, pararos un poco a pensar qué estoy sintiendo. Sientes muchísima información en tu boca y sientes que tu cuerpo siente algo. Y muchas veces nuestros chicos y chicas tienen un nivel tan alto que necesitan sentir y necesitan ver que su cuerpo siente y que necesitan conectar con esa parte de ellos mismos y en el mundo. Lo que sí que hay que tener cuidado con esto, porque muchas veces es como, el niño lo muerde todo, lo chupa todo, se muerde las manos, que traiga un mordedor. Hay que tener cuidado, porque muchas veces dejar los mordedores a demanda del niño no beneficia. Lo primero porque empiezan a hacer cosas como empezar a mover la mandíbula de un lado a otro y ya no contribuye a tener una buena masticación y puede dificultar a nivel de estructuras orales. Y luego también porque llega un momento que le distrae más que otra cosa. Entonces los mordedores hay que regularlos y los regula el adulto. Te lo voy a dar en momentos concretos. ¿Cuándo muerdes más? Cuando estás más nervioso, cuando estás demasiado contento, porque también a veces pasa, cuando hay algo que te he presentado que no te gusta, bueno, pues en ese momento. Y no a todos los niños le va a venir bien el mismo mordedor, o a veces lo podemos hacer de forma más funcional, chicle, sugus. Yo sé que muchas veces, por lo menos cuando yo estudiaba, era como, no puedes comer chicle en clase. Pues sí, no se puede comer chicle en clase, pero a veces regula y a veces todos nos estamos durmiendo y nos comemos un chicle para activarnos y nos activamos, o un chupachú. Entonces realmente todos hacemos conductas de regulación. Empezamos así con un boli, a mover el boli, a mover la pierna. Todos hacemos conductas que necesitan para que nuestro cerebro se active y conecte. Tacto profundo, lo que hablábamos antes. El tacto profundo lo que hace es que activa los receptores de nuestra piel y es apretar y activa la dopamina. Entonces es apretar fuerte o bien poner cosas externas. Aquí por ejemplo hay una manta de lastre, lastrada, que pesa. Dar abrazos, meterte en cosas que sean apretadas. Por ejemplo, las licras, que nosotros las colgamos en el techo, pero también una licra te da muchísima información propioceptiva. Y se me ocurre a lo mejor poner una licra en el respaldo del asiento, de la silla, cuando tú tienes que hacer movimientos de balanceo y activas tus músculos. O a lo mejor poner una dinámica en el aula que haga romper la dinámica, que sea de 5 o 10 minutos. Venga, un respiro motor para todos. Arriba, vamos a activarnos. La licra, vamos a hacer una dinámica de uno tira para un lado, otro tira para otro. Ahí estamos activando músculos. Entonces, todas esa serie de cosas, las pelotas, el apretar fuerte, el hacer rincones de la calma que te aprieten fuerte y que regulen al niño o a la niña.
Estrategias a nivel de táctiles. Muchas veces, por lo que hablábamos del boli, pues muchos fidget son buenos para que una persona pueda concentrarse. También hay que ver si eso es efectivo, porque yo sé que esto se puso un poco de moda y encima se anunciaba un poco como para niños con TEA y se llenó todas las aulas de eso. Y claro, a veces era como más contraproducente porque era como, no, si es que este niño no atiende con esto. Entonces sí que hay que tener mucho cuidado de que hay a niños que sí y hay niños que no, y a lo mejor no es ese el fidget adecuado y es otro así, o es una goma, y también hay que ver si realmente necesita eso, necesita más, o él busca más movimiento en la silla para adelante y para atrás, busca más movimientos a nivel de piernas, qué hace cuando está sentado, porque a lo mejor no es este el estímulo que necesita, pero a lo mejor sí que podemos crear rincones con cosas que a los niños les relajan y que cada niño traiga lo suyo y se pueda compartir, o en un momento dado se puedan hacer descansos. Eso habría que verlo cómo lo podéis introducir dentro de vuestras dinámicas, pero que realmente beneficia mucho a que el sistema nervioso vuelva a conectar cuando lleva mucho tiempo ya cansado de prestar atención. Estrategias propioceptivas, lo que hablábamos antes, estrategias de este tipo que realmente activen, que a lo mejor no se puede hacer dentro del aula, pero a lo mejor se pueden crear pasillos que sean súper guays y que favorezcan la activación propioceptiva, o se pueden hacer patios que realmente sean más inteligentes a nivel sensorial, porque todo esto lo que hace es que disminuye la inquietud motora del niño, mejora la atención, aumenta la percepción táctil y propioceptiva, disminuye el nivel de alerta. Mejorar también el contexto, pues cascos para cancelar el sonido. En muchos niños y niñas con TEA que tienen dificultades a nivel hipersensible auditivo, pues a lo mejor le ponemos un casco y él mejora. Habría que ver si lo necesita durante todo el tiempo, si se puede ir haciendo periodos en los que haya más o menos ruido, pero es una opción que muchas veces es muy beneficiosa para niños que, como os he comentado antes, imaginaos si un niño en una sala conmigo, que estamos los dos en silencio, es capaz de oír sonidos que para mí no existen, pues imaginaos en un aula. Diferentes tipos de mesa, el plano inclinado, el trabajar en plano inclinado, el trabajar en pie, el plano inclinado que es trabajar en vertical, es súper beneficioso tanto para mejorar todo el tema de la estabilidad escapular, de los brazos y de activar músculos, como para mejorar todo el tema de la escritura y la grafomotricidad. Siempre a niños que tengan esa capacidad, y además nuestros chicos con TEA, no os podéis imaginar las dificultades que tienen a nivel propioceptivo, que no pueden hacer esto. Y el lavarse la cabeza, el peinarse, el aguantar esta postura, para ellos es muy tortuosa, y hay que trabajar todo eso y activar todo eso. O mesas, que haya niños que necesitan, pues eso, que tienen dificultades a nivel propioceptiva, que no pueden controlar su postura y se caen y se desparraman y están todo el día tumbados, pues a lo mejor hay que valorar y ponerle otro tipo de asiento. La forma en la que me siento y los asientos son súper importantes porque hacen que mejoren o dificulten nuestra atención. Y luego modificación de esos entornos, de las aulas, pasillos, recreos, comedor. Y hay que atender a las luces, sonidos, olores, posición del niño en el aula. Ya una posición del niño sentado, eso es importante. Que no le cuelguen los pies, que tenga una posición a 90 grados, que el asiento sea cómodo, que esté adecuado a las características del niño a nivel sensorial. Y luego la posición en el aula. Pues un niño que tenga a lo mejor hipersensibilidad visual no es beneficioso que esté al lado de la ventana, porque a lo mejor la luz le distorsiona. No es beneficioso que a lo mejor esté posicionado en un lugar en el que vea muchísimos estímulos. A nivel auditivo, pues a lo mejor hay que ponerle en un lugar en donde a nivel auditivo haya menos sonido y que tengan oportunidad en las aulas de regulación. Aquí, por ejemplo, os he puesto esto es súper chulo, pero realmente el cerebro necesita un respiro. Y entonces muchas veces entramos y digo, qué guay. Ya, pues para una persona que tenga hipersensibilidad visual es como, madre mía, ¿a qué atiendo? Me pongo a subir, a saltar, a brincar, me activo. Si realmente lo que hacen en las tiendas, no sé si os habéis fijado, es tienen la música, colores, y tú entras en una tienda a veces y es como, madre mía, qué locura, compras más compulsivamente, no te deja pensar con coherencia. Pues
Claro, realmente a veces es como, qué chulo, lo voy a poner todo, y realmente es como, pues realmente igual en la clase no, porque a lo mejor la atención no la vamos a facilitar, y el nivel de alerta igual tampoco. Entonces estos contextos existen y realmente muchas veces es también empezar a entendernos, y cuando entramos en un sitio empezar a mirar, a ver, a nivel sensorial esto que me está transmitiendo, ¿en qué me puede beneficiar o perjudicar? Claro, fijaos, yo no sé cuál elegiríais vosotros, pero yo lo tengo clarísimo. O sea, y en muchas aulas, en muchos colegios a los que yo he ido, la mayoría es esta imagen. Y es súper guay, súper chula, pero es como, ¿a qué atiendo? A los números, al globo, a la mesa, a los pistos de la mesa. Imaginaos. Los chicos con TEA que encima tienen dificultades a nivel visual, a nivel auditivo, a nivel sensorial, a nivel de regulación y modulación. Y la modulación y la regulación, cuanto más estímulos metamos, más activamos el cerebro. Entonces quizá tampoco nos beneficia a nivel de modulación. Sin embargo, esto, bueno, calma, si es que nos transmite a todos calma. Entonces, realmente hay que ver cuándo hay que utilizar esa información visual. Yo tengo muchos niños con TEA que además tienen hipersensibilidad visual y lo que hacen es desregularse más. Buscan mucho lo visual y están todo el día jugando con cosas visuales y dicen, pero si es que le encanta ya, pero se pone súper nervioso. Crear rincones, que los apoyos estén concretos, que sea todo visual, pero cuando tiene que serlo, y cuando no lo eliminemos, y que se pueda modificar en función de lo que queramos conseguir. Crear rincones de la calma, rincones que realmente nos lleven a poder tener un respiro en algún momento. Tener la capacidad de diferentes formas de sentarse y de aprender. Ya sé que esto, hoy aquí yo creo que no he visto todavía, por mi zona no he visto ningún cole así. Y en las aulas TEA sé que sí que hay rincones, sé que sí que utilizan determinadas cosas, pero realmente hay que dar esa diversidad sensorial que tenemos todos, hay que empezar a abrirnos y pensar qué necesita cada niño, cómo no estamos más cómodos sentados. Esto puede ser posible. En Madrid hay muchos colegios que ya lo hacen y en otros países ni os cuento. O sea que hay que ver realmente, adaptar a las características sensoriales del niño. Y luego que cuando los niños tienen que estar, no tienen que estar sentados en silla, que no estén, que desarrollen otro tipo de posturas, que favorezcan otro tipo de desarrollo a nivel motor y sensorial, que va a ser beneficioso para que luego puedan atender en clase en edades más avanzadas. Cualquier tipo de asiento, ¿vale? Hay muchísimos tipos de asiento, hay que ver cuál le favorece a cualquier niño. Este es uno de mis chicos con TEA, ya mayor, y como veis, normalmente él aquí hace su vida. Si le dejas, come, cena, y este niño tiene hipersensibilidad visual y ya me están diciendo que tengo que cortar. Bueno, tiene hipersensibilidad visual y se mueve mucho y se estimula mucho a nivel visual. Pero luego, fijaos, cuando quieres realizar tareas de concentración que le interesan, bien de ordenador o bien para comer, o busca un lugar que normalmente él está como encajonado así y realmente aquí no veo nada, solo veo lo que tengo enfrente. Y muchas veces necesitamos eso también, quitarlo de alrededor y solo ver lo que tengo enfrente, sobre todo si hay esa hipersensibilidad a nivel visual. Y bueno, otro tipo de asientos. Esto, por ejemplo, es súper beneficioso, eso no nos va a perjudicar nunca. Eliminar un poco el sonido, eliminar un poco el sonido de las aulas. Esto no se tarda nada, es súper económico y lo podemos hacer cualquiera, porque es súper molesto cuando se están sonando todas las sillas y no va a perjudicar nada en el desarrollo del aula. Luego, diferentes tipos de asiento, cintas elásticas de Theravane para poder beneficiar ese movimiento. Aquí os he puesto más. Bueno, estos ya son escuelas en otros países. No sé si es en Noruega o en Finlandia. Y aquí igual, esta no me gusta. Esta imagen no me gusta y sé que hay coles que es como, anda, hemos escuchado sobre la integración sensorial y tal, y pues venga, vamos a poner a todos los alumnos pelotas bobas. Y eso es una locura. O sea, porque imaginaos en clase todo, pelotas bobas, el que se mueve más, con el que es un poco más movido, con el que no, con el que es un poco trasto y le da lo otro para que se caiga. Y el profesor es como, ¿a quién miro que está todo el mundo votando? No, hombre. Entonces, lo que os he dicho, hay que hacer las cosas con un poco de coherencia, conociendo el perfil sensorial del niño,
atendiendo realmente a las características que van a ser individuales para todo, para el nivel sensorial también, y a lo mejor no todos necesitan esto, y a lo mejor no se necesita esto y se necesita de forma puntual. Como os he dicho muchas veces, yo las pongo ahí, es como, venga, cuando lo necesito me activo y vuelvo. Pues sí, pero me gusta más esta, que está pensada para una forma diversa de comprender y de entender y de estar. Los comedores es horrible, nos daría para largo hablar de comedores y el análisis sensorial de los comedores. El amontonamiento de niños que hay pegados uno detrás de otro, que realmente estoy todo el rato tocándome, es un agobio el sonido que hay con las bandejas metálicas, sonido que hay con los platos. Para un niño con TEA estar en un comedor es muy tortuoso. Habría que empezar a hacer cambios en un comedor para que pudiesen poder estar y funcionar correctamente. Hay muchísimos olores, lo ideal sería que comieran en su aula, pero yo sé que es imposible, con el resto de alumnos de esa aula, no solos, pero no mogollón de niños juntos. Porque yo he estado cuando he ido a hacer alguna observación y digo, no, si aquí no como yo tampoco, vaya, ni el niño ni yo, porque el nivel de estrés, os invito a que vayáis a un comedor, os metáis dentro y solo observéis a nivel sensorial, lo que sentís, lo que oís, lo que oléis, lo que escucháis, lo que os rozáis. Estos son otro tipo de escuelas, hacer los pasillos inteligentes, hacer los pasillos que puedan regular a los niños. Ya existen esas escuelas. Hacer los patios dinámicos que incluyan a todos los niños y además que sean pues patios movidos de juego, de poder contribuir a la regulación. Y luego otras estrategias que os he dejado ahí, metodologías TEACH, Montessori, que ya ha hablado Patricia de ello. Y nada. Todos sentimos de una forma distinta y todos respondemos de forma distinta porque todos somos distintos. Mira donde yo miro, donde yo siento y ayúdame a mirarte como tú miras. Y a veces si cambiamos la forma de mirar, en la que miramos todo cambia. Os invito a eso, a que cambiemos un poco esa forma de mirar, a que creáis en vuestros alumnos y alumnas y los deis alas y que creáis que son capaces de hacerlo. Y nada, muchas gracias porque dicen que... Gracias. Dicen que el tiempo es lo más valioso y estando aquí ya demostráis mucho porque me estáis regalando tiempo para crear escuelas más inclusivas y eso es lo que importa y seguramente que todos juntos conseguimos eso. Y luego os he dejado más bibliografía a continuación, ¿vale? Para que lo veáis en casa de cosas sobre integración sensorial, series, charlas, ¿vale? Y os invito a que lo echéis un vistazo. Muchas gracias a todos y todas.